tiene que ver con el proceso de estatización de cómo se estatizan, cómo se hacen comunes a toda la sociedad determinados mecanismos, dispositivos que surgen a partir de necesidades concretas de la sociedad. En una de las conferencias que el otro día tratamos de desarrollar, habíamos visto cómo la justicia había tomado, digamos, los estados incipientes en su creación habían tomado elementos que estaban en las comunidades, pero como forma de resolución de conflictos de esas comunidades, y cómo esos, o de, digamos, ámbitos religiosos, y cómo eso había sido luego tomado por el poder para poder, digamos, manejar y controlar mucho más esa sociedad. Lo habíamos visto en todo el proceso penal. Yo digo, hago un pequeño raconto de lo que vimos en las conferencias, que me parecen puntos importantes para chequear por ahí hoy la parte final del libro de Foucault. La primera cuestión, lo que vimos en la primera conferencia de la invención humana, cómo Foucault hace referencia a que Nietzsche genera una teoría del conocimiento nueva, o sea, una teoría del conocimiento que hasta ese momento no estaba discutida. Esto del conocimiento como algo que surge a partir de un conflicto de intereses en la sociedad y no a partir de una verdad que se evidencia naturalmente a la observación del individuo, ni que está dentro de la naturaleza humana y que el hombre nace de manera, digamos, está de manera innata presente en el hombre, sino que en realidad en el apropiamiento, en el acercamiento del individuo a las cosas y a la naturaleza que la rodea, se produce una lucha de intereses, voluntades de poder, y desde ese lugar aparece el conocimiento. Conocimiento que va a tener un peso, digamos, más que importante a la hora de estructurar toda nuestra civilización, ¿no? Por eso, digamos, le mete muchas fichas en esa primera conferencia Foucault a la cuestión nietzscheana. Y ahí es donde pone el énfasis en cómo el poder político no es ajeno, digamos, a las cuestiones de la generación del conocimiento, ¿no? La tecnología esta que está involucrada en las vacunas, por ejemplo, no tiene que ver con científicos objetivos analizando en su laboratorio determinadas cuestiones, sino que tiene que ver básicamente con eso, con los intereses políticos que el poder político pone en juego. En la segunda conferencia habíamos visto todo lo que tenía que ver con Edipo Rey, con la tragedia griega, el análisis particular que hace Foucault, cómo dice, bueno, el poder político trata de mantenerse vivo, trata de mantenerse aún a pesar de que el mundo se le está cayendo abajo, de que están todos descubriendo de que Edipo mató al padre y se casó con la madre, que violó la ley divina, que violó la ley humana, que está en contra de todos los marcos y todas las cortapisas con las que se movía la sociedad en ese momento griega, y bueno, Edipo hace lo imposible para mantenerse. Y otra vez aparece el tema del saber como una cuestión que está emparentada con el poder político. La tercera conferencia, que es hasta donde llegamos, habla de esta cuestión que hablábamos recién, lo de la estatización, digamos, del poder, cómo determinadas prácticas judiciales con las cuales las sociedades de su momento resolvían determinadas cuestiones, van incorporándose, a partir de la Edad Media, dice Foucault, digamos, para resolver los conflictos, ya desde el Estado, no como una disputa entre pares, no como la prueba y el desafío, que eran esas formas donde un individuo se enfrentaba a otro, tenía un conflicto de intereses y hallaba la verdad a partir de una prueba donde uno salía airoso y tenía razón, por lo tanto alcanzaba la verdad, llegaba al conocimiento de la verdad, y otro quedaba afuera de eso, sin razón, sin verdad, sin absolutamente nada. En ese proceso, Foucault lo que va haciendo es viendo cómo los estados que se van consolidando en Europa, bueno, van poniendo el énfasis en apropiarse de estos mecanismos que la comunidad daba para resolver sus problemas,
sus disputas, para cuando tenía que castigar a alguien, y toma esos mecanismos y los incorpora hacia el Estado. El hecho de que el monarca, el rey, pase a ser el que está ofendido, y entonces él imponga un sistema disciplinario, digamos, hacia la sociedad, porque castigue, porque imponga penas, porque ya un hecho que se produce en la sociedad y que daña a un particular, ya no solamente daña al particular, sino que además daña al Estado, o por lo menos al monarca, a la palabra del monarca, que es la ley, empiezan a ser estos fenómenos en los cuales Foucault va a poner un énfasis especial. Ahí teníamos, Martín, teníamos un PowerPoint, que yo digo, para entrar en la cuarta conferencia me gustaría mencionarlo. En ese PowerPoint hay una diapositiva que es la número 9, no sé si la tenés o querés que te lo pase. Hay una diapositiva que es la número 9. Bueno, en la cuarta conferencia él dice, digamos, básicamente pone, lo voy mencionando, pone el énfasis en algunos puntos. El primero, él se mete con lo que son las formas de las prácticas penales características de la época que él va a estudiar, que es, digamos, fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Él se para en ese lugar porque él dice que en ese momento aparece la sociedad disciplinaria. Esa sociedad disciplinaria es absolutamente distinta al mundo antiguo, es distinta al mundo de los griegos, al mundo grecorromano, es distinta al mundo de los invasores bárbaros que se apropian de la Europa grecorromana y llegan a través de una fusión a un estadio nuevo. Él dice que, bueno, en fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se dan una serie de cuestiones por las cuales aparece esta sociedad, lo que él va a denominar sociedad disciplinaria. Y en lo primero que se va a fijar es en las prácticas penales características de esa sociedad disciplinaria. Se va a fijar también en las relaciones de poder que están detrás de esas prácticas penales, o sea, esas prácticas penales, tal cual se suceden en el periodo de la sociedad disciplinaria, tiene que ver con relaciones de poder que se dan dentro de la sociedad, que son muy particulares y él las va a describir. Y además, esas formas del poder y esas relaciones del poder que generan esas prácticas penales, básicamente tienen que ver con determinados tipos de conocimiento y determinados tipos de sujetos de conocimiento que también son novedosos, que aparecen en ese momento particular. Él lo que va a intentar es ver por qué aparece este tipo de sociedad disciplinaria, por qué aparecen este tipo de prácticas penales dentro de la sociedad, por qué hay determinadas relaciones de poder y no otras, o sea, por qué se generó esa situación que ya habíamos descrito, de por qué, digamos, por qué el Estado, el soberano, el monarca, se apropiaba de los mecanismos de resolución de conflictos de la sociedad y él se ponía a la cabeza de todo eso. Y acá lo que va a decir, Foucault es que en el campo, cuando uno analiza el derecho y lo estudia como una ciencia, como un saber, digamos, básicamente como un saber, encuentra que justamente este momento, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, para los que somos abogados y hemos estudiado derecho, sabemos que aparece lo que es el derecho penal clásico, ¿no? La idea de Beccaria, el que introduce, digamos, estos conceptos que tienen que ver con las garantías, tienen que ver con la idea de una ley previa antes de ser juzgado, o sea, una cantidad de elementos que de alguna manera entenderíamos a priori que democratizan el poder, ¿no? Frente a los poderes absolutos, frente al absolutismo, frente a las monarquías absolutas, aparecen estas teorías, en el caso del derecho penal, la teoría penal clásica, que según Foucault dice, a priori, este tipo de saber tiene que desembocar necesariamente en otro tipo de sociedad, en otro tipo de derecho penal y de sociedad, de organización política y social, que es la que en realidad desembocó. Él ahí marca una serie de principios, que también están en una de las diapositivas, la voy a leer, digo, la primera de ellas es
la aparición del crimen, de la infracción, la idea de la infracción que antes no existía, antes había una ofensa de un individuo con respecto a otra, ahora hay una idea de crimen, digamos, ¿no? O sea, hay un daño social. El criminal produce un daño sobre la sociedad, no produce un daño solamente sobre otro particular. Ese es el primer hallazgo de la ley, de la reelaboración de las teorías penales clásicas. El segundo principio, que también es novedoso, es que las leyes positivas que se van a formular, o sea, el derecho escrito que se va, y el derecho positivo que va más allá de incluso de lo escrito, me estás preguntando si se ve el PowerPoint, se ve perfecto, pero digo, las leyes positivas como un fenómeno nuevo, porque son formuladas por el poder político, ¿no? Para ser consideradas buenas no deben ser ni una reproducción de la ley natural, ni una reproducción de la ley religiosa, ni una reproducción de la ley moral, que era el derecho tal cual lo conocíamos antes de este proceso que estamos describiendo ahora. O sea, antes el derecho tenía más que ver con lo que había dicho Dios, con lo que había dicho la naturaleza humana y los pensadores habían interpretado, o tenía que ver con principios morales en los que se basaba la sociedad. Bueno, esta ley positiva que va a empezar a tomarse en cuenta a partir de estas reelaboraciones del derecho penal clásico no tienen nada que ver con eso, tienen que ver con una ley que establece un Estado. Se saca, digamos, de al lado del delito la falta moral o la falta religiosa, sino que se empieza a poner énfasis positivo en lo que dice la ley. Contemporáneo con esto, digo, la famosa época de Ricardo Corazón de León y los caballeros de toda esta historia de, digamos, Juan sin tierra, el monarca al que los súbditos le van imponiendo y le van sacando a partir de discusiones en el campo político y en el campo de la lucha dentro de la sociedad, concesiones, digamos. La carta que da Juan sin tierra, el famoso Juan sin tierra, digamos, a los burgueses que están empezando a aparecer en torno a los castillos medievales, les dice, bueno, está bien, yo soy el soberano, pero bueno, está bien, les concedo esto, les concedo aquello. Estas leyes positivas son un fenómeno también, particularmente de esta época que describe Foucault. Bueno, en el marco ahí aparece el tercer principio, que tiene que ver con una definición concreta de crimen como daño social, como les había dicho, y por otro lado, esta cuestión de la perturbación, digamos, que genera en la sociedad el estar quebrando, digamos, el orden constituido dentro de la sociedad. Todos estos conceptos son conceptos nuevos que no estaban en la sociedad, en las sociedades contemporáneas a esa época, no existían, digamos, son fenómenos que empiezan a aparecerse y que empiezan a desarrollarse en ese momento histórico. La ley penal clásica, las teorías clásicas, nombro a Beccaria porque es como la figura, así como Kelsen hace al positivismo, Beccaria hace a la teoría penal clásica, daba para resolver estos problemas determinados tipos de castigos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, la deportación, la exclusión de la sociedad, se excluía de la sociedad a alguien porque se lo sacaba de la sociedad como castigo, o se lo excluía porque se lo aislaba, digamos, se lo aislaba en algún lugar. El castigo de la vergüenza, el castigo de la humillación, esto que describe Foucault en Vigilar y Castigar, la cadena, una cadena que era un grupo de gente que era condenada, en general por delitos contra la propiedad, que vamos a ver qué importante en este periodo son los delitos contra la propiedad, porque estamos en un momento de auge y de ascenso del capitalismo, por lo tanto el vandalismo, los delitos contra la propiedad son muy importantes. Esos, que hoy le podríamos llamar perejiles, eran incorporados a una cadena, cuenta en Vigilar y Castigar Foucault, y esa cadena, porque iban encadenados, iba recorriendo toda Francia, y llegaba como un circo a cada ciudad y la gente los abucheaba, les decía cosas. Era una manera de hacer un ejemplo, digamos, frente a la comunidad de lo que estaba sucediendo con esa gente que estaba vulnerando el orden constituido, ¿no? Bueno,
otras cuestiones como los trabajos forzados. Ahora, esto es lo que la teoría de la ley penal clásica le da a la sociedad para que tome y los estados reproduzcan. Sin embargo, lo que va a decir Foucault es que el sistema de penalidad adoptado en la sociedad que él llama disciplinaria es totalmente distinto, porque el sistema que va a imponer la sociedad disciplinaria es el sistema de la reclusión. En realidad, la prisión y la reclusión, sin ningún tipo de desarrollo teórico con el nivel y la envergadura que tenía el que había desarrollado Beccaria y sus compinches y sus afines, no tenía, digamos, nada que ver con esta idea de recluir y de meter preso a alguien, que es el sistema que por lo pronto hoy nosotros entendemos, ¿no? Hoy tenemos grandes discusiones respecto del sistema penitenciario. Bueno, ese sistema aparece en este momento, según Foucault, de una manera bastante rara, ¿no? Aparece de pronto. Él lo que va a intentar hacer es sondear por qué aparece en ese momento ese sistema de prisión y de encarcelamiento. Pues podemos pasar a la siguiente diapositiva, Martín. Bien, justamente, acá ahí aparece lo que yo hacía mención recién, la idea del encarcelamiento, la idea de la prisión. ¿Por qué esta cuestión? Bueno, porque realmente en la sociedad disciplinaria la idea de encarcelar a alguien, digamos, aparece como algo común y que va siendo rápidamente adoptado por los distintos estados europeos. Se va perfeccionando, se va organizando el sistema de penalidad en este estilo que realmente no había sido proyectado anteriormente. Ahora, este sistema, digamos, va a apuntar más al control y a lo que él, bueno, luego va a desarrollar, a una reforma psicológica, a una reforma de las actitudes morales de los individuos, mucho más que la idea de esas posibles penalidades como el trabajo forzado, la humillación, la exclusión. Estamos hablando de encerrar a la gente, ¿no? Y esa gente a la que se va a encerrar, esa gente a la que se va a castigar y para castigarla se la va a encerrar a través del encarcelamiento, se la va a medir desde un punto de vista que no tiene que ver con lo que hasta ese momento se había merituado. El parámetro central era que quien vulneraba la ley, aquel que vulneraba la ley, una ley que estaba explícita, por eso lo de nullum crimen sine lege de Beccaria, no hay crimen si no hay ley, ya no va a tener, digamos, ese peso como en Beccaria, sino que en realidad lo que se va a juzgar es la virtualidad y la potencialidad de lo que pueden llegar a ser, de lo que son capaces de hacer, de lo que están dispuestos a hacer o de lo que están a punto de hacer determinados individuos a los que se los va a juzgar. O sea, se los va a juzgar no tanto entonces por las violaciones y por las infracciones a la ley, o sea, por cometer este hecho novedoso que había sido descubierto, inventado, que tenía que ver con el crimen, con la infracción a la ley del Estado, sino por la virtualidad, la potencialidad, lo que puede llegar a ser capaz de hacer alguien. De ahí el concepto de peligrosidad, ¿no? O sea, la persona va a ser considerada por sus virtualidades peligrosa para una determinada sociedad y no tanto por sus actos, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que se dejó de juzgar a los individuos por sus actos, sino que se incorporó como un elemento mucho más determinante y con mucho más peso la idea de que no importa tanto si efectivamente cometiste una determinada infracción, sino las virtualidades que tu comportamiento representan, ¿no? Y me parece que ahí aparece un punto central que desarrolla en esta conferencia Foucault, que tiene que ver con lo que él denomina red de instituciones de vigilancia y corrección, ¿no? O instituciones de secuestro.
Él dice que el control punitivo, digamos, de la sociedad, que va a estar ahora con el énfasis puesto en las virtualidades y no en las efectivas rupturas del orden legal penal, no va a ser efectuado solamente por el Poder Judicial, digamos, de esos tiempos, digamos, no solamente por ese procurador que había aparecido como una figura que representaba al rey, y tantas otras figuras que en las cuestiones penales o en las cuestiones económicas, el corregidor, etcétera, etcétera, en la cuestión administrativa, estaban dando vueltas dentro de las sociedades y representaban al rey, sino que además el control punitivo va a empezar a ser realizado, gestionado, para utilizar una palabra en boga en nuestros tiempos, por la policía, que no es un órgano del Poder Judicial, por las instituciones psicológicas y pedagógicas, educativas, por las instituciones médicas. O sea, empiezan a aparecer para cumplir la función de control social que va a garantizar la mirada acerca de la virtualidad en la acción, en el desarrollo de su vida de los individuos, instituciones que no necesariamente están ligadas al ejercicio del castigo tal cual veníamos acostumbrados en la antigüedad y en la Edad Media. Esas instituciones, que quiero decir que Foucault, digamos, tampoco es que inventa la pólvora, él, digamos, se suma a una idea portada desde creo que Marx empieza a plantear esta cuestión. Hay un desarrollo de un marxista contemporáneo que es Louis Althusser, que elabora porque ustedes saben que para Marx digamos, el Estado reprime. Básicamente el Estado es represión. Althusser, que es un seguidor de Marx, estructuralista, igual que, digamos, Lacan, igual que lo que fue esa mirada filosófica de la década del 70, va a decir, bueno, además de la represión, el Estado también tiene otro tipo de aparatos, no solamente el aparato represivo, sino que son lo que él denomina aparatos ideológicos. Y él los va a denominar, Althusser, aparatos ideológicos del Estado. Cuando uno ve este concepto, digamos, esta categoría epistemológica, está muy relacionada con la idea de Foucault, porque para Althusser los aparatos ideológicos del Estado básicamente son la escuela, la iglesia, la fábrica, las prisiones. O sea, son dispositivos que existen dentro de la sociedad y que si bien no son, esta es la hora en la que me llama mi madre, por eso siempre suena el celular, estaba. Si bien estos aparatos no tienen, digamos, el formato del aparato represivo del Estado, tienen una cuestión ideológica, por lo cual, además de reprimir, ayudan a reproducir las condiciones de producción que se dan dentro de la sociedad. Esta idea respecto de la ideología, entendida como digamos, la representación imaginaria que el individuo tiene respecto de su relación con los modos de producción. Esta es la visión althusseriana marxista, ¿no? O sea, el individuo siente que está viviendo una realidad que en realidad no está viviendo otra, ¿sí? Él tiene una representación imaginaria, como en la película Matrix, ¿no? La persona que estaba en realidad adentro de un lugar y le estaban extrayendo la sangre y la energía, y en realidad sentía que estaba en ese momento en Hawái tomando un trago largo junto a la playa. Esa representación imaginaria, planteada por el marxismo contemporáneo sobre todo, es de alguna manera uno de los elementos que aparecen naturalmente, aunque no lo diga, aunque sí hay referencias a Althusser, en esta idea de la red de instituciones de vigilancia y corrección que se encuentran en la sociedad disciplinaria. La idea de la sociedad disciplinaria va a desembocar naturalmente en esta concepción de la ortopedia social a la que hacía referencia Jeremy Bentham cuando
crea la idea del famoso panóptico, ¿no? O sea, esta forma arquitectónica que permite, digamos, un tipo de poder sobre el espíritu del individuo, que va más allá de los cuerpos, sino que incorpora además el espíritu del individuo, ¿no? Una institución que aparte, tal cual la desarrolla Foucault, hemos visto en su momento, fue uno de los primeros encuentros que hicimos, la idea del panóptico como una institución que en su forma arquitectónica reproduce el tipo de control y vigilancia que se ejerce dentro de los hospitales, dentro de las prisiones, dentro de los reformatorios, las fábricas. O sea, bueno, digo, no tenemos acá una figura, pero es un anillo que permite que haya un ojo que observa todo lo que sucede, digamos, dentro, porque tiene una forma de circunferencia o de semicircunferencia, que permite que ese ojo pueda mirar todo lo que sucede, pero no pueda ser mirado. Y esa manera, como arquitectónicamente se diseñaron muchas cárceles de su tiempo, me acuerdo que en aquel momento hablamos de la cárcel de Alcatraz, hablamos incluso de la cárcel de aquí de Tierra del Fuego, ¿no? De Ushuaia, que tenía ese mismo formato, donde en la torre central había un vigilante y con un solo vigilante se podían observar a todos los prisioneros que estaban en derredor de ese anillo central. Este mecanismo, lo que va a decir Foucault con la idea del panoptismo, es que se va a reproducir, y ahí la analogía que yo hacía al tema de los aparatos ideológicos del Estado de Althusser, se va a reproducir en otro tipo de instituciones, como las que antes mencionaba, que también van a generar esta idea de una sociedad donde efectivamente ya no hay una indagación al estilo que vimos en las conferencias anteriores, la de Edipo Rey de la antigua Grecia, o la de el resurgir del mecanismo de la indagación en los tiempos de la Iglesia católica, que esto también lo habíamos visto, sino que va a ser reemplazado este saber de la indagación por un saber que él denomina del examen, ¿no? O sea, digamos, a ver, la indagación nos ayudaba a saber qué es lo que había pasado con un tema. Alcanzar la verdad implicaba que algo que había sucedido, nosotros buscábamos el testimonio en determinadas personas acerca de ese hecho que había acontecido, y entonces éramos capaces de saber la verdad, ¿sí? Llevándolo a la práctica penal, en el caso de una indagación penal, podemos descubrir a partir de, digamos, en un modelo aristocrático, el saber de los poderosos, o en un modelo más popular, a través del saber más plano de toda la gente, de la base de la sociedad, cuáles eran los hechos ocurridos y saber si esos hechos habían infringido la ley, habían generado una ruptura en la ley del Estado. En el mecanismo del examen, lo que va a decir Foucault es que ya no se trata de reconstruir ese acontecimiento, sino que lo que en realidad intenta saberse es, digamos, qué es todo lo que permanentemente y sin interrupción se genera en cada individuo, ¿no? Una vigilancia permanente sobre los individuos a través de alguien que ejerce sobre ellos, sea, digamos, el maestro en la escuela, el jefe en la oficina, el médico en el hospital, el psiquiatra, el director de la prisión, los guardias penitenciarios, todo lo que sucede con ese individuo, y generar un tipo de saber especial, ¿no? Porque quien controla ese dispositivo tiene la posibilidad de acceder a todo lo que hace ese individuo, ¿no? Por lo tanto, es un saber que ya no vale, digamos, no importa saber qué es lo que ocurrió, sino básicamente verificar si un individuo se conduce como debe conducirse, cumple con las reglas, procede a progresar en aquellos objetivos que esa institución, sea prisión, escuela, etcétera, tiene como objetivos.
Bien, este nuevo saber, digamos, básicamente es lo que va a entender Foucault, digamos, como una cuestión que diferencia estos dos saberes. Yo por eso ahí en la filmina habíamos puesto la diferencia, cómo se diferencia mucho de la indagación del examen. Pasamos a la otra filmina, Martín, y en la otra filmina vamos a encontrarnos con esa pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo se llega a todo un desarrollo teórico en materia penal, que es lo que les describía hoy, la teoría penal clásica, Beccaria, la reacción frente a las monarquías absolutas, donde todo quedaba librado al arbitrio del rey, del soberano, y entonces la reacción teórica de parte del saber y de las ciencias ante ese saber, ese poder arbitrario tenía que ver justamente con la aparición de la indagación, la aparición de mecanismos y de formas de castigo donde la razón realmente fuera el elemento que definía los conceptos de verdad y las prácticas penales. Entonces él se pregunta, ¿cómo se llega a un desarrollo teórico como este que acabo de describir, que lo tenemos por un lado, y por otro lado, una práctica real, social, que nos condujo a este mecanismo del examen, a este mecanismo de la reclusión de los cuerpos, de la indagación de los cuerpos, en realidad no la indagación como obtener la verdad, sino escudriñar cada cuerpo, diseccionarlo para vigilarlo, controlarlo y tener un saber, y además lo que va a decir Foucault después, tener su tiempo controlado y manejado y conducido hacia donde el poder desea que sea conducido. Adelantándome un poco, él va a decir que va a tener que ver con conducirlo en fuerza, transformarlo en fuerza de trabajo para las necesidades de las nuevas sociedades. Menciono rápidamente antecedentes de los mecanismos de control que Foucault entiende que existían en Europa. Básicamente, dejamos el de que mencionaba Inglaterra y a Francia, el siguiente, ese. Básicamente, él dice, bueno, en Inglaterra y en Francia había algunos mecanismos, también me adelanto en esto, Foucault va a decir después que estos mecanismos en realidad eran de la sociedad, no eran del Estado después se los va a apropiar, pero estos mecanismos habían surgido por necesidades propias de las comunidades. Estamos pensando en una Europa con comunidades que están, digamos, enmarcadas en un nuevo esquema social, ¿no? O sea, cae el absolutismo monárquico, cae, digamos, la idea de digamos, la burguesía como un pequeño sector de la sociedad, sino justamente la idea de lo republicano, la idea del ascenso del capitalismo implica nuevas formas de gobierno y de organización social. En ese marco, en ese proceso, en ese mientras tanto, habían mecanismos de control que habían empezado a aparecer en las sociedades. Por ejemplo, él diferencia Inglaterra y Francia. Ustedes saben que Francia tiene un proceso de monarquía absoluta que duró mucho más en el tiempo, ¿no? O sea, la revolución burguesa, la revolución tecnológica, la revolución industrial se produce en Inglaterra antes que en Francia y genera, digamos, mecanismos que dan por tierra con, por ejemplo, la monarquía absoluta mucho antes que en Francia. Pero él descubre en ambas sociedades, que son las que toma como ejemplo, Inglaterra y Francia, estos mecanismos. Y dice, por ejemplo, en Inglaterra existían comunidades religiosas disidentes del anglicanismo. Estas comunidades religiosas tenían que ver con grupos sociales ligados a la pequeña burguesía y a las clases bajas que buscaban, frente al poder más autoritario del Estado, ordenar los tantos de su sociedad en función de sus necesidades. Y sus necesidades básicamente tenían que ver, por ejemplo, con cuestiones religiosas, ¿no? Porque el anglicanismo, ustedes saben, fue una religión protestante, pero que surgió por necesidades básicamente del monarca. El amigo Enrique VIII necesitaba tener distintas mujeres a posteriori de las que ya iba teniendo, entonces genera una gran revolución religiosa que termina con la instauración del anglicanismo en Inglaterra. Estas comunidades religiosas que no compartían estos intereses de la aristocracia ni de la nobleza, tenían necesidades de preservar a sus comunidades y para eso habían fortalecido mecanismos de control hacia adentro de la comunidad.
él habla de sociedades relacionadas no religiosas, pero que si bien no eran religiosas, habían surgido junto a las comunidades religiosas. Cuando hablo de las comunidades religiosas, básicamente Foucault habla de los cuáqueros y los metodistas, digamos, grupos que lo que sería, por ejemplo, la comunidad Amish que hoy existe en Estados Unidos y que tiene mucha convocatoria, que se daban normativas y regulaciones especiales hacia dentro de la comunidad y para preservarla de lo que el Estado, a través de su ley penal, no le resolvía. Y por último, menciona en Inglaterra grupos de autodefensa de carácter paramilitar, que también eran, digamos, iban un paso más allá. Ya no se quedaban solamente con controlar que sus comunidades se manejaran en términos morales y religiosos, sino que además resolvían conflictos que tenían que ver con, por ejemplo, la defensa de los comerciantes. El capitalismo va generando nuevas formas de producción de bienes, de circulación de riquezas y de bienes, y va teniendo la necesidad de cuidar esos bienes, porque ya las fortunas personales de los poderosos no son las de las monarquías absolutas, donde estaba el rey, que era el dueño de las tierras, y que la acumulación se producía a partir de los metales preciosos, y la relación que existía entre el campesinado y el rey. No, empieza a aparecer la gran revolución industrial que genera la acumulación de stocks con mercaderías, con una cantidad de elementos, digamos, que hacen necesario que alguien cuide de esto. Y la verdad que el Estado no cuidaba de esto. Empiezan a aparecer los ejércitos privados, que los sectores pequeño burgueses empiezan a darse a sí mismos para resolver este problema que estaban teniendo. Foucault encuentra en estos tres mecanismos de control algo importante, lo dejamos un instante, pasamos a Francia. En Francia él encuentra en lo que se llama lettre de cachette, si alguno pronuncia francés me va a retar por cómo lo estoy pronunciando, pero más o menos esta es la pronunciación, son como letras especiales que el rey de Francia dicta, ahí, bueno, lo dice la Filmina, sancionar conductas inmorales, sancionar conductas religiosas consideradas peligrosas o disidentes, y sancionar conflictos laborales. O sea, la lettre de cachette no era la orden del rey, y no emanaba de algo que el rey había decidido hacer. Esos eran los edictos del rey. Las lettres de cachette eran pedidos que los particulares le hacían al rey, por ejemplo, para que sancione a una persona que ha tenido una conducta inmoral dentro de la comunidad, o para que sancione a aquel que ha violado determinados preceptos religiosos, o tiene conductas peligrosas hacia la comunidad, o las discusiones entre, por ejemplo, los conflictos laborales. Las lettres de cachette eran utilizadas para frenar de alguna manera los conflictos que existían con un proletariado muy incipiente que empezaba a aparecer justamente producto de la revolución industrial. ¿Qué va a decir? Pasamos a la siguiente filmina. Por favor, Martín. ¿Qué va a decir Foucault? Foucault va a decir, bueno, estos mecanismos que describíamos recién, que surgieron como una necesidad de las comunidades, en este caso europeas de Francia e Inglaterra, producto de los cambios que se fueron dando en estas comunidades, estos mecanismos son apropiados por el Estado. Y se produce en esa apropiación, la incorporación de estos mecanismos al Estado. O sea, la lettre de cachette, que era un pedido que un particular le hacía al rey, fue utilizado a posteriori ya no como una necesidad del campesino o del incipiente proletario o del pequeño burgués, sino que fue utilizado para fortalecer la arbitrariedad del rey. La situación de los grupos paramilitares, la creación de la policía, tanto en Inglaterra como en Francia, la institución policial, que no era el ejército, era la institución policial, fue una creación
particularmente producto de este momento. Y estos mecanismos, dice Foucault, son mecanismos que aparecen en este momento histórico concreto y que el Estado se apropia de ellos, ¿sí? Volviendo a la pregunta que nos habíamos hecho, ¿cómo se llega a todo un desarrollo teórico en materia penal, teoría penal clásica, por un lado, y por otro lado, en la práctica real social, se condujo a resultados totalmente diferentes? Este cuadro que hemos intentado armar acá muestra esta idea de Foucault, ¿no? Él dice, existen prácticas extrapenales. Todas estas prácticas descritas en Francia y en Inglaterra son prácticas extrapenales, no eran parte del modelo penal del Estado, sino que eran mecanismos que se estaban utilizando de acuerdo a las necesidades que la sociedad de ese momento tenía. Esas necesidades, va a decir Foucault, tienen que ver con nuevas formas que asume la producción en Europa. El ascenso del capitalismo, particularmente, marca esas nuevas formas que asume la producción. Y, va a decir Foucault, la nueva distribución espacial y social de la riqueza industrial y agrícola en Europa hace necesario que existan nuevos controles sociales. Como les explicaba antes, no alcanzaba, digamos, para defender el dock lleno de mercancías en el puerto de Liverpool, no alcanzaba, digamos, con el ejército que estaba ocupado de otras cuestiones, por ejemplo, guerrear con otros reinos o con otros estados. Era necesario la aparición de figuras como la policía, como los grupos paramilitares, como todos estos mecanismos que ayudaban a controlar y a marcar la necesariedad de asumir nuevas formas de producción. Por eso Foucault empieza a relacionar estos mecanismos de control justamente con estos aparatos, dispositivos cargados de ideología, como las comunidades religiosas, como los establecimientos educativos, muchos de ellos ligados a las comunidades religiosas, con el saber de ese tiempo que también se dedica a vigilar y a controlar el individuo. Me refiero a todo lo que tiene que ver con la medicina, lo que tiene que ver con los procesos de reclusión de individuos en términos psiquiátricos, la aparición de los hospicios. Ustedes fíjense que hay otro libro muy interesante de Foucault que se llama el nacimiento de la clínica, donde él, cuando describe el proceso de lo que hoy justamente estamos viviendo, todo lo que tiene que ver con la vacunación, la variolización de ese tiempo, implica la necesidad de tener un conocimiento estadístico y un conocimiento del individuo muy particular, para saber cómo combatir las enfermedades, cómo dar salud a una población. Tenemos que tener un conocimiento de la población y de los mecanismos con que contamos desde el Estado, que nos obligan a desarrollar ese saber. El desarrollo de ese saber que no se tenía en tiempos de la Edad Media es justamente el que fortalece, o sea, una necesidad que era tener esos elementos para gobernar mejor, se transforma también en un mecanismo que fortalece a los procesos de absolutismo monárquico de la modernidad. Por último, entonces, en este desarrollo, las prácticas extrapenales son producto de la necesidad que tienen las nuevas formas que asume la producción. Y por último, los nuevos sistemas de control social establecidos por el poder, la clase industrial y propietaria, se aprovecharon de esos controles de origen popular o semipopular, que habíamos visto y habíamos descrito hace un rato, y se organizan en una versión más autoritaria y estatal, dice, y esta es la opinión de Foucault. Pasamos a la siguiente filmina del texto de Foucault. ¿Hay alguna? Sí, las filminas, es gracioso el término, pero bueno, diapositivas, filminas, las vamos a colgar, incluso Martín, las vamos a colgar en nuestro banco de datos. Me parece que esto que vimos en la diapositiva anterior, de alguna manera nos da un punto importante, porque no es solamente el mecanismo,
¿no? No es solamente la comunidad religiosa de disidentes, cuáqueros y metodistas, no es solamente la aparición de los grupos paramilitares, no es solamente las LED de Cayet como mecanismo, digamos, sino también tiene que ver con un proceso de desplazamiento que va a describir Foucault en la conferencia, que se produce, porque originariamente estos mecanismos se originaron de abajo hacia arriba, ¿eh? O sea, no son mecanismos que organiza el poder, no son parte de un mecanismo de control que organiza el poder para poder gobernar mejor. En realidad, son mecanismos que surgen en la comunidad como una necesidad justamente de tener sus propios controles y defenderse del poder autoritario de las aristocracias y de la nobleza, que era quien gobernaba y quien era la dueña del aparato del Estado. Las monarquías absolutas básicamente estaban representadas por los aristócratas y los nobles, ¿sí? Bueno, y el poder eclesiástico que estaba ahí al lado, pero digo, básicamente la burguesía tiene que romper con esto a la hora de que se produce la gran revolución burguesa en todo el mundo europeo, ¿no? Estamos hablando siempre de un proceso que se da de esta manera en Europa. En Latinoamérica vivimos otra realidad, pero básicamente en Europa se da esto. Y Foucault va a decir entonces que cuando se produce este desplazamiento, lo que va a suceder es que el Estado, ¿sí? El Estado primero monárquico y después el que lo sucede, lo que va a hacer es incorporar estos mecanismos de control social, pero ya despojado de esa idea de perspectiva de abajo hacia arriba que tenía en su nacimiento, necesidad de la comunidad, necesidad de la gente, sino que necesariamente va a ser ocupado nuevamente por quienes están en el poder. Todavía el poder aristocrático, pero además los terratenientes, los productores de bienes, tal cual describía en la otra filmina. De estos grupos que yo mencioné, en el cual va a poner mucho énfasis Foucault, es en los grupos de autodefensa de carácter paramilitar, ¿no? Las grandes agitaciones que se producen en Europa, producto de la revolución industrial y la aparición de los primeros sectores proletarios, por un lado. Pero por otro lado, el desacomodamiento que se produce en Europa, producto de justamente la ya falta de necesidad respecto de algunos roles que cumplían los individuos en la sociedad anterior, ¿no? O sea, la implementación de la revolución, por ejemplo en Francia, la implementación del modelo republicano, la Revolución Francesa tuvo, entre otras, grandes conflictos con lo que era, digamos, la vagancia, el pillaje, la destrucción de la propiedad privada, ¿no? Hay una infinidad de literatura que se ha referido a esta cuestión. Y realmente esto, digamos, implicaba que todas esas cuestiones ya no eran posibles de ser libradas al azar, porque las grandes compañías y las grandes sociedades comerciales que se iban armando en la Europa burguesa no podían resistir, digamos, permanente vandalismo y pillaje de parte de hordas de ciudadanos que estaban hambrientos y que deambulaban por las ciudades. Por lo tanto, había una necesidad de frenar y controlar esas revueltas populares, de controlar ese vandalismo, de controlar ese pillaje, y aparecen estos mecanismos entonces apropiados ahora por el Estado y por los sectores más poderosos de la sociedad, ¿no? O sea que la estatización de los grupos de control va a cumplir un rol muy importante en este desarrollo que venimos haciendo, que viene haciendo Foucault en realidad, como lo había cumplido en su momento la estatización del derecho medieval. La estatización de los mecanismos del derecho medieval, las prácticas penales medievales, vuelve a ser puesto el énfasis por Foucault en la estatización de estos grupos y mecanismos de control que habían aparecido. Me parece que esta cuestión, digamos,
es importante a tener en cuenta, porque frente a las problemáticas de la sociedad, empezamos a encontrar que estas nuevas formas de control social van a encontrar, digamos, en el mecanismo o en el dispositivo del panotismo que denomina Foucault, una manera de ejercer la vigilancia individual sobre cada individuo, una vigilancia permanente y continua, un control que le permita castigar al individuo, o recompensarlo también, y que le permita corregirlo, o sea, normalizarlo, ¿no? Los tres parámetros que no son la fraternidad, la igualdad y la legalidad, sino que son la vigilancia, el control y la corrección, como los tres elementos significativos de esta nueva sociedad disciplinaria a la que hace referencia Foucault. Hay una parte de la conferencia, y ya para ir terminando, que es muy interesante porque Foucault describe, hace como un juego donde describe una institución, de estas que él denomina instituciones de secuestro, y dice que viven 400 personas, ¿no? Son 400 personas, tienen un mismo sexo, son solteras, o sea, son mujeres solteras, se levantan a las 5 de la mañana, a las 5:30 completan su aseo personal, la hechura de las camas y desayunan. Tienen a las 6 de la mañana un desayuno, un trabajo obligatorio, bueno, todo regimentado el día, y además está reglamentado también cómo funcionan sus días francos, por ejemplo, el día domingo, que es un día de regocijo espiritual, donde tienen que cuidar al espíritu. Y al final de este comentario que él hace, que lo hace de una manera obviamente mucho más divertida de lo que lo estoy haciendo yo, el tipo plantea: esto es una fábrica prisión, pero lo relaciona inmediatamente con otro tipo, o sea, con una prisión normal donde hay delincuentes, o una fábrica, o algunos colegios, establecimientos educativos de aquellos tiempos, o un hospicio. O sea, realmente la explicación que da Foucault podría ser aplicada a cualquiera de los mecanismos, de los dispositivos de control a los que habíamos hecho referencia. Instituciones de tipo pedagógico, instituciones correccionales, instituciones terapéuticas. O sea, en todas ellas funciona el mismo sistema, este mismo sistema. Por último, para terminar, lo que quiero hacer referencia es a lo que él justamente denomina que estos dispositivos, él los va a denominar como instituciones de secuestro. Instituciones de secuestro implica que son dispositivos que retienen los cuerpos de los individuos que están dentro de él y mantienen sobre ellos un poder disciplinario, como dije antes, para vigilarlos, para controlarlos y para castigarlos y para corregirlos. Él entiende que ahí tenemos la otra filmina. Las otras funciones, o sea, hay una serie de funciones, digamos, que tienen esas instituciones de secuestro. La anterior filmina. La primera de las funciones de esta institución de secuestro, de este dispositivo que retiene los cuerpos, es básicamente la explotación del tiempo. Se explota todo el tiempo del individuo. ¿Por qué? Digamos, si vemos cómo funcionaban estas escuelas fábricas o estas cárceles, como describimos en su momento las del Panóptico en el texto de Marie que dimos allá al principio de los encuentros, se explotaba al individuo todo el tiempo, se lo tenía todo el tiempo controlado y secuestrado dentro de ese dispositivo. Pero no solamente, dice Foucault, la función no es solamente explotar la totalidad del tiempo, sino que es tener el cuerpo de ese individuo. O sea, tenés el tiempo del individuo, pero además tenés el cuerpo del individuo. ¿Sí?
individual, que vestís de una manera determinada, lo obligás a tener determinadas funciones en su aseo, en su cuidado personal, en su vestimenta. Y por último, bueno, en esas dos primeras funciones aparece lo que Foucault va a decir después, y adelanto las conclusiones, es que justamente la idea es transformar esos cuerpos y transformar ese tiempo de estos individuos en trabajo, básicamente en trabajo. Fíjense que el trabajo, con esta idea de la dignidad del trabajo, es utilizado en cualquier tipo de instituciones. Los locos trabajan en los hospicios, los presos trabajan en las cárceles, en las instituciones educativas se trabaja. Hay una idea muy fuerte del trabajo que va a ser vigilado, controlado y corregido ante sus desviaciones por aquellos que ejercen el poder y están por encima de los que integran ese dispositivo. Las otras dos funciones, la tercera y la cuarta, una hace referencia a la creación de un nuevo tipo de poder. Ese nuevo tipo de poder tiene que ver con el examen, es la idea del examen. Ya lo que se busca básicamente es formar a un individuo para poder ofrecer a cambio de un salario, obviamente, ese tiempo de esa persona, ¿no? Y regimentarlo, ¿no? Regimentarlo. Ustedes fíjense que en estas instituciones se controlaba el tiempo en su totalidad del individuo, pero no es muy distinto a lo que pasa hoy, ¿no? O sea, una persona que trabaja hoy en una multinacional como obrero tiene prácticamente ordenado todo su tiempo. Lo van a buscar, lo llevan a su casa, ¿no? El esquema fordista que conocemos, a grandes rasgos, digo, ¿no? Se lo lleva a su casa, se lo incorpora a todas las tareas extra empresa que tienen que ver con prácticas deportivas. Las apariciones en los momentos en los que describe Foucault el tiempo, digamos, siglo XIX, las cajas de ahorro, las cooperativas de asistencia, cómo se le ayuda, entre comillas, a que el individuo se corrija y se normalice para que sea adaptable a la vida en esta nueva sociedad en la que estamos. Y decía ahí también la diapositiva, la creación de un nuevo tipo de poder. Foucault dice que este poder es un poder polimorfo, polivalente. ¿Por qué dice esto? Porque dice que es un poder económico, pero también es un poder político y también es un poder judicial. O sea, en esta institución de secuestro, donde yo tengo al individuo secuestrado, su cuerpo y su tiempo, ejerzo poder económico porque le ofrezco un salario a cambio de un tiempo de trabajo en un aparato de producción, un esquema de producción, ¿no? Que pertenece al propietario de ese dispositivo. No es del trabajador, digamos, no estamos hablando de una cooperativa, estamos hablando del esquema tradicional de la burguesía, que es la que está observando y describiendo Foucault. Pero además hay un poder político, porque hay personas que dirigen esa institución, ese dispositivo, y tienen la capacidad de dar órdenes, de establecer reglamentos, de tomar medidas, por ejemplo, expulsar al individuo por determinadas parámetros que va a establecer en esos reglamentos que va a dar como funcionamiento estatutario de ese dispositivo, llámese fábrica, prisión, donde será castigado, no lo van a expulsar, pero lo van a castigar de una manera peor. Y además un poder judicial, que ahí sí tiene que ver con castigo y recompensa, esta idea de castigo y recompensa, ¿no? Existe en estas instituciones de secuestro que denomina Foucault, y también en esos aparatos ideológicos que hablaba Althusser, un micropoder que va a permitir establecer un sistema de castigos y recompensas, cual un poder judicial dentro de una comunidad. Todo este poder ambivalente o polivalente que yo describía, más un poder epistemológico muy concreto, que tiene que ver con extraer saber de estos individuos, ¿no? Extraer saber de su práctica en la fábrica, por ejemplo, o en la prisión, o en un hospicio, extraer un saber sobre su actividad, sobre sus tiempos, sobre sus reacciones, y poder utilizarlo para
hacer justamente a ese poder, valga la redundancia, más poderoso, por conocer cada uno de los intersticios de ese individuo, desde su psiquis hasta su materialidad concreta, y poder utilizarlos para el control, ¿no? La observación y la clasificación de los individuos permite un análisis que fortalece al poder a la hora de tomar sus decisiones. Llegamos a la última diapositiva, que es la final, donde toma algunas conclusiones. Es la siguiente, Martín, donde toma algunas conclusiones, saca algunas conclusiones Foucault, y que me gustaría que podamos por ahí compartirlas, ¿no? Por un lado, luego de todo este recorrido, Foucault va a decir que esta forma simbólica, que es la prisión, aparece como una necesidad de transformar la vida de los hombres en fuerza productiva. Y para eso es necesario secuestrar al individuo y vigilarlo, controlarlo, corregirlo, para que pueda adaptarse sin problemas, sin revoluciones sociales, sin discusiones, a una forma que esa sociedad le está requiriendo, le está solicitando. Eso es la primera conclusión. La segunda tiene que ver con una crítica, digamos, de Foucault a esta idea de la esencia del trabajo, que es una idea, digamos, hegeliana, pero también es del marxismo, ¿no? O sea, el trabajo dignifica, el trabajo es parte de la esencia del individuo. Bueno, ahí Foucault niega tal afirmación, porque dice, para que la esencia del hombre pueda representarse como trabajo, se necesita una operación o una síntesis operada por el poder político, que va a decir qué tipo de trabajo, qué formas de producción, qué modos de producción son los buenos, a diferencia de los malos, son los necesarios para que un sistema se reproduzca y cuáles no. La reproducción de los modos de producción, como dice el marxismo, pero también dice Foucault acá, sin ser marxista, la reproducción de esos medios de producción, la reproducción de las condiciones de vida del individuo con los modos de producción, la garantiza esa dignidad del trabajo, pero para que esa dignidad del trabajo la podamos entender como tal, previamente tiene que haber una síntesis, una explicación, una argumentación, una justificación, que es el poder político el que nos ha bajado la línea, ¿no? Y por último, dice Foucault, bueno, al establecerse el panoptismo en la sociedad, provoca el establecimiento y el nacimiento de una serie de saberes, ¿no? El saber del individuo, de la normalización, el saber correctivo, haciendo surgir las llamadas ciencias humanas y el hombre como objeto de la ciencia. Foucault, en una opinión muy poética, creo que es en Las palabras y las cosas, dice, el hombre es un pliegue dentro de la historia del mundo. El hombre es un momento. El hombre no existía en la Edad Media, existían otras cuestiones. Existía la divinidad que ocupaba todo el espacio, ¿no? O en la antigüedad existían la familia aristotélica, la comunidad entendida en términos del viejo pensamiento griego. La figura del hombre aparece en un momento determinado, aparece con el eje cartesiano, digamos, y la idea del sujeto, la idea de este sujeto que es el hombre, digamos, la representación de carne y hueso es el hombre. Y esa idea, según Foucault, es un pliegue en la historia de la civilización, es un momento, es un cuarto de hora. Entonces, el hombre como objeto de las ciencias tiene que ver con un momento de la historia de la humanidad. Tiene que ver con este momento, con el ascenso del capitalismo, tiene que ver con este momento, con la aparición de determinados saberes, tiene que ver con este momento, con el momento de determinadas prácticas jurídicas. Justamente es un poco el sentido de ese título que nos da el pie a estas conferencias, ¿no? La verdad y la forma jurídica.
Para Foucault, la verdad va a ser una cuestión absolutamente epocal, va a tener que ver con épocas determinadas, va a tener que ver con prácticas, producto de determinadas, o sea, con prácticas jurídicas y penales, pero jurídicas en general, que tiene que ver con prácticas sociales y con relaciones de poder dentro de las sociedades epocales que hacen que la verdad sea, y las formas jurídicas sean de determinada manera. Y él las entiende como pliegues, digamos, como algo que puede ser de una manera o puede ser de otra. Me quedo como final para, digamos, terminar absolutamente con esto, que es, al principio de la charla, entre las compañeras que participan en el encuentro, se hablaba de la situación, digamos, con esta sociedad con la que nos encontramos, donde aparecen elementos nuevos. La globalización fue un elemento nuevo, digamos. La globalización apareció hace un tiempo, no estaba antes, como el hombre, no estaba antes. La idea de la globalización, que es muy distinta al internacionalismo, digamos. La idea de la globalización es un concepto absolutamente nuevo, y la idea de la cuestión ligada al tema de la sociedad que nos queda producto de esta situación de pandemia, también es un pliegue nuevo en la historia de la humanidad. Creo que, como Foucault, poder procesar, digamos, todas esas realidades, microrealidades, que lo llevan a él a estos análisis, me parece que es una tarea que necesariamente tenemos que darnos, aportar nuestro granito de arena, porque está en juego lo que viene del ser humano si es que sigue existiendo como tal. Bueno, es todo, esa es la finalización. Gracias, Osvaldo. Gracias. Muy bueno. Les pido disculpas que ingresé un poco más tarde porque estamos con algunos menesteres en el colegio y bueno, se juntan a veces las fechas y las horas. Lo que acabas de decir es quizás el comienzo o el cenit de nuestro instituto, ¿no es cierto? Estas mismas preguntas que nos hacíamos hace un año atrás. Y recordarlas en este momento de la segunda ola, de tanto enfrentamiento entre la gente, recordar que todos somos controlados por un organismo o por alguien superior que ejerce el poder sobre nosotros. Es bueno recordarlo para no tener enfrentamientos banales entre nosotros, ¿no es cierto? Y todas las decisiones jurídicas terminan siendo decisiones de poder, y la verdad, con lo que vivimos durante esta última semana, me di cuenta que el derecho es discurso del poder y nada más. Con esto y con este agradecimiento de un hermano a otro por haberte cargado 2 días seguidos semejante texto, te agradezco de corazón, y creo que la gente que ha participado y los que van a ver el video también te lo van a agradecer, porque esto queda para siempre, ¿no? No sé lo que hablaron al principio, porque justo estaba con un tema de política. Tenemos a Héctor ansioso por opinar. Sí. Ya los largo. Estábamos con un tema de política concreta que hace al futuro del instituto, del colegio, de la caja y de nuestros representantes. Por eso es que me demoré. Así que bueno, vos estás de hospeador, Martín, así que da las palabras, por favor. No, muy bueno, Osvaldito, como siempre, un lujo. Gracias. Y la verdad que también te cargaste las dos reuniones al hombro y las llevaste espectacular. Está Héctor que me venía pidiendo pistas, así que